Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que tiene a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Vamos a desentrañar un secreto, una sorpresa que Demet Özdemir le dio a Can Yaman y que, según los rumores y las miradas, lo cambió todo. ¿Están listos para saber de qué se trata? Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así que acomódense, preparen sus palomitas y vamos a sumergirnos en esta historia fascinante. Todos sabemos la química innegable que existía entre Demet Özdemir y Can Yaman, especialmente durante la época en la que protagonizaron juntos Erkenzikuş, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. ¡Uf, qué serie tan icónica! La pareja formada por Sanem y Can conquistó a millones de corazones en todo el mundo, y la verdad es que esa chispa que veíamos en pantalla, esa conexión tan real, hacía que muchos nos preguntáramos si no sería algo más que una actuación. Y bueno, para ser honestos, ¿quién no soñaba con que fuera así? La vida fuera de las cámaras a veces imita al arte, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar solo de la serie, ni de la química en general. Vamos a ir un paso más allá. Se ha rumoreado muchísimo y las evidencias visuales, esas miradas, esas sonrisas, esos pequeños gestos, nos dan muchas pistas de que Demet le preparó una sorpresa muy especial a Can en un momento crucial de sus vidas, un regalo que, se dice, tuvo un impacto significativo en su relación. Y el título ya lo dice todo, ¿verdad? Demet Özdemir sorprende a Can Yaman, el regalo que lo cambió todo. Prepárense porque vamos a analizar los detalles, las conjeturas y lo que realmente pudo haber sucedido detrás de cámaras. Primero pongámonos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más comentadas y queridas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su fama se disparó de manera exponencial gracias a Erkenzikuş. Imaginen la presión, la constante atención de los medios, las giras promocionales, los eventos, todo ello sumado a una conexión personal que para muchos era obvia. Las redes sociales ardían con cada fotografía, cada aparición juntos. La expectativa del público era enorme y creo que eso, de alguna manera, también influye en la dinámica de una relación. Ahora, sobre el famoso regalo. Los detalles específicos siguen siendo un poco nebulosos, como suele ocurrir con la vida privada de las celebridades. Sin embargo, los rumores más persistentes apuntan a que Demet Özdemir le hizo a Can Yaman un regalo sumamente personal y significativo en un momento en que él estaba pasando por un periodo de mucha reflexión, o quizás de decisiones importantes. Se habla de un objeto, algo que representaba algo profundo para ambos, o quizás un gesto que demostraba un nivel de comprensión y apoyo que iba más allá de lo profesional. Una de las teorías más fuertes, y que ha ganado mucho terreno en los foros de fans y en algunos medios de comunicación que siguen de cerca la vida de la pareja, es que Demet le regaló a Can algo relacionado con sus aspiraciones personales o profesionales en ese momento. Can, como saben, siempre ha mostrado un gran interés por consolidar su carrera internacional, especialmente en Italia. Y Demet, como compañera y según se rumorea, pareja, habría querido apoyarlo de una manera tangible. Se especula que el regalo podría haber sido algo que lo ayudara en su mudanza o en su preparación para proyectos en Italia. Quizás un curso intensivo de italiano de alta calidad, o alguna herramienta o recurso que facilitara su adaptación. O tal vez, y esto es un poco más romántico, un objeto que simbolizara su futuro juntos, un plan que ella tenía para él o para ellos. Piénsenlo en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son fugaces y están bajo el escrutinio constante, un gesto de verdadero apoyo y comprensión puede ser enormemente valioso. Otra hipótesis interesante y que conecta directamente con la idea de que lo cambió todo, es que el regalo de Demet pudo haber sido algo que le abrió a Can nuevas puertas o perspectivas. Imaginemos que ella, con su conocimiento del mercado y su propia experiencia, le presentó una oportunidad de negocio, un contacto clave, o incluso una idea para un proyecto conjunto que le entusiasmara muchísimo. En un mundo donde las oportunidades se presentan y desaparecen rápidamente, tener a alguien que te impulse y te conecte de esa manera puede ser transformador. Pero, ¿qué significa exactamente que lo cambió todo? Esta frase, aunque intrigante, es subjetiva. Para algunos pudo haber significado un impulso emocional que le permitió a Can superar inseguridades y abrazar nuevos desafíos. Para otros pudo haber sido un catalizador práctico que aceleró sus planes de carrera en el extranjero. Y para los más románticos.
Simplemente pudo haber solidificado su vínculo, haciendo que cambiara en Demet no solo una colega o una novia, sino una verdadera compañera de vida, alguien que apostaba por él incondicionalmente. Es importante recordar que gran parte de esta información se basa en rumores y especulaciones. La vida de las celebridades es un entramado de verdades a medias, interpretaciones y, por supuesto, el ojo público siempre ávido de detalles. Sin embargo, lo que sí es innegable es la conexión que existía entre Demet y Khan. Sus interacciones, incluso años después de haber terminado de grabar la serie, a menudo daban pie a nuevas olas de rumores y esperanzas por parte de los fans. Analicemos un poco más el impacto potencial. Khan Yaman es un actor con una ambición palpable. Ha expresado en varias ocasiones su deseo de triunfar a nivel internacional, y el mercado italiano, con su gran producción de series y películas, así como la receptividad del público, se ha convertido en un foco importante para él. Si Demet le ofreció un regalo que de alguna manera le facilitó ese camino, ya sea práctica o emocionalmente, el impacto sería inmenso. Imaginen la gratitud, el aprecio, la sensación de tener un verdadero equipo en alguien que te importa. Además, pensemos en el momento. Las relaciones en la industria del entretenimiento son intensas. El éxito, los viajes constantes, la falta de privacidad, todo eso puede poner a prueba incluso los vínculos más fuertes. Si en un momento de posible agotamiento o incertidumbre, Demet hizo un gesto que reafirmó su apoyo a Khan, esto podría haber sido el ancla que necesitaba para seguir adelante con fuerza, tanto en su vida personal como profesional. ¿Podría el regalo haber sido algo tan simple como una carta sincera, llena de palabras de aliento y fe en su potencial? A veces, los gestos más sencillos son los que tienen el mayor impacto. O tal vez fue algo material, como un reloj especial, un libro de colección que él deseaba, o incluso un objeto que él había mencionado de pasada como algo que le gustaría tener. Lo importante aquí es la intención detrás del regalo, la profundidad del sentimiento que Demet quiso transmitirle a Khan. Y es que la forma en que se perciben estas cosas, la energía que desprenden, es crucial. Si el regalo fue dado con amor, con la intención de ver a Khan feliz y exitoso, eso se transmite, se siente. Y si Khan, al recibirlo, sintió esa conexión, ese apoyo genuino, es muy probable que su percepción de Demet y de la relación cambiara. Tal vez se dio cuenta de la magnitud del amor y el compromiso que ella sentía por él, y eso, a su vez, pudo haberle llevado a invertir aún más en la relación. Por otro lado, también hay que considerar la posibilidad de que este regalo que lo cambió todo, haya sido el detonante, no de una consolidación, sino de un cambio de perspectiva. A veces, un gesto generoso y bien intencionado puede hacer que una persona reevalúe sus prioridades o su camino. Quizás el regalo de Demet le hizo darse cuenta de lo que realmente quería en la vida y en su carrera, y eso, aunque sea doloroso, a veces significa tomar caminos separados. Sin embargo, las señales que hemos visto después de su separación, esas interacciones que a menudo se perciben como amistosas y con un cariño mutuo, sugieren que el impacto fue más positivo que negativo en el sentido de la reciprocidad de los sentimientos. El hecho de que los fans sigan tan interesados en esta historia, en este supuesto regalo, habla de la huella que dejaron como pareja. La gente se enamora de las historias, de la conexión humana, y la de Khan y Demet fue, sin duda, una de las más cautivadoras de los últimos años. Y todos queremos creer en ese momento mágico, en ese detalle que solidificó un amor o impulsó un sueño. Personalmente creo que la clave está en la palabra sorpresa. Las sorpresas, cuando son bien recibidas y vienen de alguien que te importa, tienen el poder de reavivar chispas, de hacerte sentir visto y valorado. Y en el mundo de la fama, donde todo es tan público y a veces tan superficial, una sorpresa genuina y personal puede ser como un bálsamo. Podríamos imaginarlo así. Khan está en medio de un proyecto, quizás sintiéndose un poco abrumado, o tal vez preparándose para un gran paso. Demet, notando esto, decide prepararle algo especial. No algo genérico, sino algo que demuestre que lo conoce a la perfección, que entiende sus anhelos más profundos. Y al entregárselo en un momento íntimo, la reacción de Khan es de pura emoción, de gratitud infinita. Esa mirada, esa sonrisa que se le dibuja en el rostro, es la confirmación de que ese regalo, ese gesto, ha tocado su alma. Y a partir de ahí, todo empieza a verse diferente. Quizás se sienten más unidos, más seguros el uno del otro, más dispuestos a enfrentar lo que venga juntos. Por supuesto, la vida de las celebridades es un libro abierto para algunos, y un misterio impenetrable para otros. Lo que sí sabemos es que ambos, Khan Yaman y Demet Özdemir, son pro.
profesionales talentosos y personas que han logrado un gran reconocimiento. Y detrás de cada éxito, a menudo hay personas que nos inspiran, nos apoyan y nos dan ese empujoncito que necesitamos. Así que, mis queridos amigos, el misterio del regalo que Demet Özdemir le dio a Can Yaman y que supuestamente lo cambió todo, sigue envuelto en un halo de romanticismo y especulación. Pero lo que queda claro es el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla y muy probablemente también fuera de ella. Esa conexión, esa química que traspasaba la pantalla, nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Y quizás, solo quizás, un regalo especial de Demet fue la chispa que avivó aún más esa llama, impulsando a Can a nuevos horizontes y fortaleciendo un vínculo que para muchos siempre será memorable. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de los rumores y las historias que rodean a nuestras estrellas favoritas. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál creen que fue ese regalo? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Dejen volar su imaginación, porque al final, de eso se trata también este canal, de compartir nuestra pasión por estas historias. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.